mañana tan preciosa, ¿no, hermanos? Estamos teniendo qué tiempo con el Señor. Hay muchas cosas que quizás ahora se van a decir, que ya se han dicho, que el Señor ya las ha dicho a la iglesia antes de compartir la palabra, porque el Señor es uno y Él tiene un orden en todo. Cuando entramos en ese orden, vivimos en ese orden, practicamos ese orden y las cosas las vemos con el orden de Dios, nosotros estamos confiados. Pero esta mañana a mí me gustaría que pudiéramos hablar, si puede ser, y sobre todo si podemos abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 20. Y vamos a leer desde el 1 al 18. Yo creo que esta mañana es una palabra especial para la iglesia, es una palabra que el Señor quiere que nos aferremos a ella y que la atesoremos como algo precioso para estos días que estamos viviendo, donde hay tantas cosas que nos pueden como distraer de lo que es su obra, su reino y todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Amén. Pues vamos a leer. Tenemos Juan 20. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, se quedó fuera. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. El 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Él. No sabía que era Él. Jesús le dijo: mujer, le volvió a decir, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y el 18, para acabar, dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas
buenas de que había visto al Señor y que Él le había dicho todas esas cosas. Hasta aquí la palabra del Señor. Nos hemos puesto en el contexto. Esta mañana os quería hablar de una tumba vacía. Si todavía ves llena la tumba, si todavía ves a Cristo clavado en aquella cruz, no es así. Él ya no está clavado en aquella cruz. La tumba está ya vacía. Mira, hermano y hermana, la resurrección de Cristo es la base de la fe y la práctica del cristianismo. Pablo lo expresa así en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Si Él no resucitó, no vale la pena estar aquí. No hacemos nada aquí. Debemos de tener la fe certera de que Cristo resucitó. Amén. Si Jesús se levantó de la tumba, entonces es el Hijo de Dios, con poder para salvar a todos los que creen en Él. Hubo, hermanos, una muerte, es verdad. Cristo murió por nosotros. Fue maltratado hasta lo sumo. Pero también hubo una resurrección. Muchas veces nos quedamos solo con la muerte. Y nos quedamos cojos. Hubo una resurrección. En Lucas 23, 55 se afirma, como hemos estado leyendo, que las mujeres vieron el lugar donde Jesús fue sepultado. Hubo una muerte. Y en el primer día de la semana, antes del amanecer, volvieron con el fin de terminar, de preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura. Hubo una muerte, como estamos hablando. Es verdad que hubo una muerte. Él se dio todo por ti y por mí. Ten fe en eso. Pero ¿cuál fue, dice la palabra, su sorpresa? La tumba estaba vacía. El cuerpo del Señor ya no estaba. En Juan 21 solo se menciona a María Magdalena, pero en los otros evangelios mencionan que también estaban allí otras mujeres. Ellas fueron directamente a los discípulos y les dijeron que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí en la tumba. ¿Qué había pasado? Había resucitado, hermanos. Estaba escrito que no se quedaría. Y Pedro y Juan corrieron, dice la palabra, hacia la tumba. Tan pronto como oyeron la noticia. Lo dice en el versículo del 3 al 7. Allí descubrieron los lienzos usados para cubrir el cuerpo de Jesús y el paño fúnebre que había rodeado su cabeza. Todo eso lo hemos leído en esta mañana. Estaba allí, os imagináis, los lienzos, el paño, todo. Fueron, miraron. Hermanos, ese paño, estaba cuidadosamente doblado y puesto junto a los lienzos usados para cubrir el cuerpo del Señor. Pero no había cuerpo alguno entre ellos. Cuando Juan entró, vio que la única explicación posible era que Jesús había
había resucitado. Había pasado milagrosamente a través de los lienzos, dejándolos aún entrelazados. Hermano, los lienzos estaban como si Jesús estuviera dentro, pero no estaba dentro. Aquello era algo que no lo podían entender en ese momento, ni siquiera sus propios discípulos. Muchas veces no podemos entender nosotros las cosas que hace Dios en nuestras vidas. Y tampoco no le pidas explicación. Cuando no entiendas algo, lo único que tienes que hacer es ejercer su fe. Era como si el cuerpo aún estuviera dentro de ellos. Él vio y miró con detenimiento, contempló todo aquello y se preguntó qué significaría, sin comprender lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Lo dice en el versículo 9, nos dice la palabra, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Hermano, no solo, como hemos dicho esta mañana, no solo podemos ver la obra de Cristo con nuestros ojos. No vale, no servirá de nada que con nuestros ojos veamos solamente lo que podamos ver. Debemos creer. Una cosa va junta con la otra. Debes creer en la obra de nuestro Cristo. Cuando tú crees y ves, es muy diferente que cuando solo ves. Mira, hermano y hermana, antes de poner en falta la fe de los discípulos en aquellos momentos, porque no creían, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Necesitamos mirarnos nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sentido ese temor y esas dudas porque no comprendemos lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas? Y sin embargo sabemos que Él, porque lo sabemos en lo íntimo de nuestro corazón, sabemos que Él nos ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Créelo, mi hermano, mi hermana. Dios no es hombre para que mienta. Y en los versículos 12 y 13 nos dice que María volvió a mirar dentro de la tumba y vio a dos ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Le dijeron los dos ángeles cuando ella miró. Como si le dijeran, ¿habrá algo que escape a los ojos del Altísimo? María, ¿habrá algo que escape a los ojos de Dios? Pero ella miraba en ese momento con sus ojos. Ella miraba con sus ojos, hermano. Ella le explicó la razón de su angustia. Lo único que tenía en la mente era ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús? ¿Dónde habían puesto el cuerpo del Maestro? Y al volver vio que alguien estaba junto a ella. Lo dice en el versículo 14 y 15. Supuso que era el hortelano, dice la Escritura. Y le preguntó si sabía dónde habían llevado el cuerpo de su Señor. Y Jesús mismo, ya no fueron los ángeles.
Jesús mismo le volvió a decir: mujer, ¿por qué lloras? Ya no eran los mensajeros, ya era Cristo mismo hablando con ella. ¿Entendéis lo cercano que es nuestro Dios? Y le dijo las mismas palabras, pero la persona ya no era la misma. Fueron los ángeles, pero luego fue Cristo. Cristo, hermano y hermana, es un Dios personal. Es un Dios que cuida personalmente de ti. No hay otra. Él tratará contigo a su debido, conforme, a su manera, en su lugar, en el tiempo correcto, adecuadamente, para lo que tú eres como criatura y hijo suyo. Él tratará adecuadamente contigo. Él es un Dios personal, hermano. No debemos olvidar que ella, María, debemos de tener muy en cuenta lo que dice esta mañana la palabra. No debemos olvidar que María, ella, pasó por el desespero de ver el arresto, el juicio, la condenación de Jesús. Pasó por la pena capital. Había experimentado el horror de la crucifixión. Ella vio cómo se desgarraba el cuerpo del Señor por nuestros pecados, por cada una de nuestras transgresiones. Todo eso lo vio María, sufrió allí, delante de la cruz. Lo vio envuelto en el sudario, el cuerpo del Señor. Y lo vio como lo ponían en la tumba. Había soportado el día de reposo y ahora el cuerpo del Señor no estaba. Pongámonos en su lugar. Señor, ¿qué ha pasado después de todo? Y ahora no sé dónde está el cuerpo de mi Cristo. Había desaparecido. María Magdalena y Pedro salieron del sepulcro confundidos y hasta podría decir heridos porque no habían comprendido el milagro de la resurrección en ese momento. Pero la segunda vez, hermanos, ¿qué es lo que quiero que remarquemos? La segunda vez que miraron no con los ojos, sino con el Espíritu. Cuando miraron con el Espíritu, dice, lo hizo recordando las palabras de Jesús. Cuando dice en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Aquí, hermanos, te está diciendo la palabra del Señor, que fue a buscar las llaves del Hades como Señor y Rey de todas las cosas creadas de este universo. Ese es tu Cristo. Ese es el que dejó la tumba vacía. Ese es el que murió por ti. Dice en Romanos 11:36, porque por Él
para Él y en Él subsisten todas las cosas. No hay nada que se escape de Él. Hermano, ten fe en esta mañana, en el Señor. No sé cuál es tu problema, no sé, pero aférrate a Él, porque Él es real, está vivo. Ya no está en aquella cruz. Él resucitó de en medio de los muertos y nosotros somos esos hijos suyos. Él murió, hermanos, para darnos una oportunidad de cambiar la lanza de la venganza, del rencor, de la ira, por el arpa de la adoración. Él murió por eso. Porque nosotros, por nosotros mismos, no sabíamos hacerlo. Y dijo, como yo no vaya y muera por Él, por ellos, y les enseñe el camino, ¿cómo podrán saber de mí? A eso se le llama amor. Amor. Si queréis encontrar un amor puro, eso es amor puro dentro de este mundo. Él está, hermanos, a nuestro lado. Él ha preparado las obras de antemano. Pero escucha lo que dice en el versículo 16. Jesús le dijo a María, y volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y se llenó ella de sorpresa. ¿Cómo era posible que Jesús viviera? Estaba allí con ella, a su lado. Sus ojos fueron abiertos, sus cargas fueron quitadas. Y cuando sus ojos se abren y las cargas son quitadas, ¿qué pasa? Nos llenamos de alegría, como dice la palabra que le pasó a ella. Se llenó de alegría de ver al Maestro allí. Hermanos, el mundo no ha conocido ni conocerá una verdad tan grande y maravillosa como lo que Jesucristo hizo en la cruz con su muerte. No, allí venció sobre el pecado por completo. Lo mires como lo mires. Venció por completo. Completo quiere decir que no se puede hacer nada más. Nada más se puede hacer. Él lo hizo por completo. Pero tampoco conocerá este mundo una salvación tan grande y maravillosa como la que hizo al dejar la cruz y la tumba vacía. Él trajo vida para todo aquel que decide seguirle. Hermano y hermana, Él es el que trae vida a tu vida cuando decides seguirle. Ahora que Él había resucitado, hermanos, el Espíritu se convertiría en su agente principal para impartir vida espiritual a los creyentes y unirlos con Él en un solo cuerpo, el de Cristo, que es la Iglesia. Es Él en su Iglesia. Hermanos, esto solo será posible en el poder del Espíritu Santo,
quien habita en medio de su pueblo y en cada uno de nosotros. Es algo primordial recibir la dirección del Señor en todo lo que se hace. El que vive sin la presencia y la mano guiadora de Cristo se expone a que una gran parte de lo que hace resulte en fracaso o en vano. Como hay la canción, si tú no vienes conmigo, no vale la pena ir. Si vas, hazlo de la mano del Señor. Si haces, hazlo con el Señor. Si tienes, con Él. Y si no tienes, dale también la gloria a Él. Porque lo es todo, en todos y en todo. Los discípulos eran creyentes y seguidores verdaderos de Jesús. Nosotros somos llamados, hermanos, a ser seguidores de Cristo. Y nuestra meta dice que es ser salvos. Esa es la meta más grande que puede tener un hijo de Dios. Ser salvo, porque esa salvación es eterna. Luego ya no hay vuelta. Es una salvación que vino Cristo a proporcionar a este mundo, a los que quieren seguirle conforme Él ha diseñado su plan. Y nosotros, si estamos dentro de su plan, nosotros somos diseñados conforme a esa salvación que Él diseñó. Y nuestra meta, la diana de todo es: Señor, yo quiero ser salvo contigo. Dice, según lo estipulado en el antiguo pacto, pero todavía los discípulos no habían sido regenerados en todo el sentido del nuevo. Solo en ese momento los discípulos entraron en el nuevo pacto basado en la muerte y la resurrección. Fue la muerte, y no olvidéis nunca, fue la resurrección de Él, la que trajo vida y vida en abundancia, la que culminó toda la obra redentora del Cristo. Amén. Lo dice en Mateo, lo dice en Lucas, lo dice en Corintios, os puedo dar los versículos que queráis. Jesucristo, para acabar ya, culminó su obra redentora, lo hizo todo por la humanidad, y tú y yo somos sus beneficiarios. Todo lo que Cristo hizo era para que tú y yo pudiéramos ser beneficiarios de todas sus riquezas. Hermano, es tiempo de creer. Es tiempo de creer que Él hizo algo tan grande por cada uno. Es tiempo de creer eso, Señor. Yo creo que tú eres el único que proporcionaste a este mundo algo tan grande que no va a haber nada más tan grande como eso. Sabéis lo de vidas y vidas que se llegan a estar salvando, porque Él proporcionó todo eso. Y nosotros, hermanos, somos, como pueblo suyo, partícipe de todas esas riquezas y bendiciones. Amén.
Que el Señor os bendiga en esta mañana.